Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Enseñanza y Capacitación Salas y Castillo, CECAS. El día de hoy tengo mucho gusto y me siento bien agradecida y complacida con todos nuestros participantes y sobre todo con el ponente que tenemos el día de hoy. Vamos a abordar un tema que se llama violencia familiar hacia los niños, niñas y adolescentes con el juez, el doctor Carlos Aparicio, juez 12º en materia familiar. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Me presento, soy la licenciada Angélica Castillo Wallace, directora general del Centro de Enseñanza y Capacitación. Y me gustaría, bueno, primero, doctor, pues darle la bienvenida. Muchas gracias, licenciada. Pues estoy agradecido con la invitación que me ha hecho el Centro de Enseñanza y Capacitación Salas y Castillo. Es un gusto, un honor. Y también quisiera agradecer al público que de manera virtual nos está acompañando esta tarde por su tiempo y atención al tema. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues, ¿qué le parece si comenzamos? Adelante. Ya entramos de lleno al tema y me gustaría comenzar haciéndole la primera pregunta. ¿Cómo se definiría la violencia familiar? La violencia familiar viene establecida en lo que es el artículo 323 cuater del Código Civil de la Ciudad de México. Lo voy a abordar desde el ámbito familiar, no penal, no de otra índole, y por lo que hace a la materia, a la legislación que rige en la Ciudad de México, que es donde yo me desempeño como juez. Nos define que es una conducta intencional que se puede manifestar de diversas maneras. Tendente a someter, controlar, menoscabar, agredir física, verbalmente, psicoemocional o de cualquier otra índole a una persona para dañarla, sea en su cuerpo, sea en su psique o de manera económica o sexual. Bien, doctor. ¿Cuáles son los tipos de violencia familiar? Hay diversos tipos de violencia familiar. De hecho, bueno, es un fenómeno que incluso con algunos colegas platicaba hace no mucho, hace como cosa de ahí de un mes, ha ido proliferando. Antes los asuntos, perdón, en materia familiar, si bien es cierto, guardas y custodias, pensiones, ese tipo de cuestiones, siempre ha habido demasiada carga laboral. Es una realidad que de unos años para acá sí se ha incrementado mucho el tema de violencia. De fecha reciente se va recrudeciendo ello. Los tipos de violencia familiar se dan de diferentes formas. Esto también nos lo define el propio artículo 323 cuater del Código Civil. Una es la violencia física. ¿Qué es la violencia física? Cuando se emplea una parte del cuerpo, un objeto o similar con la finalidad de dañar también en su físico a otra persona. Ejemplo, yo doy un golpe, yo agarro un tubo y golpeo, un bat o similar, ¿no? Eh, Tristemente, como usted lo mencionaba, licenciada, antes de dar inicio a la sesión, es un tema que se viene dando cada día más, es más frecuente, se ha recrudecido, ¿no? Como sociedad creo que ahí algo está pasando. Y bueno, una de las, tal vez de las más notorias formas de violencia, pues es la física, pero eso no quiere decir que sea la única. Otra es la psicoemocional, también definida por el propio precepto legal que ya comentábamos. Esta es una forma que se da mediante prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos o circunstancias de esa índole y que tienen por objeto dañar su psique a una persona, menoscabarla, generarle baja autoestima o cuestiones de esa índole. Ejemplo, ¿no? Yo diario te insulto, ¿no? Lo vemos sobre todo ahorita que vamos a estar hablando de niñas, niños y adolescentes, ¿no? A papá, mamá o algún miembro del grupo familiar que lo ofende, ¿no? Eventualmente, eres un tonto, eres un, eres un inútil, eres un, lo que guste, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ese tipo de ofensas que van generando un daño psicológico, ¿no? Si bien es cierto, no va a ser a primera vista perceptible, pues también lo es, que de alguna manera, pues ahí se va dando un menoscabo, ¿no? U otra, a lo mejor, un chantaje, ¿no? Bueno,
pues, si no haces esto me voy a matar, ¿no? Si no haces esto me voy a encerrar, si no haces esto me voy a ir de tu lado. Son cuestiones que de manera, a nivel psicológico va dañando, ¿de acuerdo? Que, insisto, a primera vista no son perceptibles, sin embargo, pues sí, ya cuando son temas un poco más avanzados, sensibles, sí se llega a visibilizar por parte de las autoridades, nosotros lo vemos, ¿no? Ya en muchos casos donde llegan las niñas, niños, adolescentes, sobre todo a la plática que se da con el juez o con la jueza, muchas ocasiones ya llegan un tanto afectados, ¿no? Te das cuenta cuando el niño está disperso, no está viéndote, está hablando hacia otros lados, o eventualmente el niño empieza a lo mejor con algún tic, ¿no? El dedo, empieza con la uña, empieza a rascarse, empieza, no sé, a lo mejor con el piecito, ¿no? Empieza a ponerse nervioso. Y de alguna manera son circunstancias que, insisto, a primera vista no te puedes percatar, pero que sí de alguna manera se van manifestando incluso en ciertas conductas. Eso por lo que hace a la violencia psicoemocional. También tenemos la violencia económica. Insisto, todo tipo de violencia se puede dar por acción u omisión. Recordemos que eso implica una conducta, tanto puede ser activa como pasiva. ¿Qué es la violencia económica? Es el control de los ingresos, es el apoderamiento de la propiedad del contrario, bueno, de otro persona, el incumplimiento alimentario, entre otras formas. Creo que para efectos de esta sesión, uno de los ejemplos más claros es con relación al incumplimiento alimentario, ¿no? No es una conducta activa, donde papá vaya y le pega al hijo, donde vaya y le diga, eres papá o mamá, ¿no? O algún miembro de la familia, eres un inútil de esto, pero también por omisión, te dejo de proporcionar alimentos. Entonces, ¿cómo vas a subsistir, ¿no? ¿Cómo vas a tener esos medios para que como ser humano subsistas en lo mínimo? No vas a tener educación, no vas a tener comida, no vas a tener vivienda, no vas a tener vestido, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que si bien es cierto, no lo alcanzan, en muchas ocasiones no lo alcanzan a percibir como violencia, claro que es un tipo de violencia, ¿no? Y bueno, también el propio 323 Quater nos establece otra forma de violencia, que sería la sexual, y en resumidas cuentas, esta es cuando se incita a practicar conductas sexuales que no están acordadas por ambas personas o bien generan algún sentimiento de insatisfacción o similar. En resumidas cuentas, esos serían los tipos de violencia. Insisto, es una cuestión enunciativa, más no limitativa. Esto a la luz del Código Civil. Bien, me voy a regresar un poquito a la violencia psicológica o psicoemocional, perdón. Usted como autoridad, eh, no sé, ¿cómo es que advierte dentro de su expediente? ¿Hay indicios, tráeme al niño o hasta la plática? O sea, hasta que usted tiene enfrente al niño, se podría dar cuenta de una situación así exactamente hacia un niño en el momento que lo tiene enfrente o lo advierte desde el expediente o cómo usted podría percatarse de una situación así. Bueno, hay una cuestión, ¿no? Sobre todo en proceso escrito. En proceso escrito no tenemos este principio que rige en materia de oralidad, que es la inmediación, donde tienes a las partes sentadas frente de ti, donde hay esta interacción de manera directa entre juzgador y contendientes, no hay esa parte. Entonces, en ese sentido nos reduce un poco nuestro campo de acción como jueces o juezas de proceso escrito, pero eso no quiere decir que tampoco estemos atados de mano. Uno se da sus mañas, como bien lo decimos. Aquí habría que diferenciar. Uno, si desde el escrito inicial se advierten circunstancias de violencia, o aún no advirtiéndose o aduciéndose en el escrito inicial de demanda, al momento de contestar la demanda durante la secuela procesal, se aduce alguna circunstancia de violencia, necesariamente el juez tiene que actuar de oficio, porque así lo establece el artículo 282, inciso A, del Código Civil. El 282 te establece un cúmulo, un catálogo de medidas provisionales que se pueden adoptar de oficio, tanto desde el escrito inicial de demanda como contestada la demanda. Entonces, tratándose de violencia familiar, el juez lo puede hacer de oficio y desde que se recibe la demanda.
Y aquí también tendremos que entrar y tenemos que interpretarlo, sobre todo en este paradigma de los derechos humanos. No podemos dejarlo de entender sin el papel garante que todas las autoridades tenemos que cumplir en términos del artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con relación al artículo primero, tercer párrafo de la Carta Magna, que nos dice que todos tenemos que salvaguardar derechos humanos en el ámbito de nuestras competencias. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo nos percatamos? Bueno, si desde el escrito inicial de demanda o en la contestación o durante la secuela procesal se aduce alguna circunstancia de esa índole, tenemos que adoptar medidas provisionales, ¿no? Que pueden ir desde algún tipo de arresto, alguna multa, de aquellas previstas por los artículos 62, si no mal recuerdo, y 71 del Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, creo que sí un momento crucial, yo lo veo dentro del procedimiento, y más allá de que sea un derecho de toda niña, niño y adolescente a la luz del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que es ser escuchado en cualquier procedimiento de índole administrativa o judicial, creo que sí un momento crucial es la... Bien, regresamos y bueno, nos comentaba, doctor, Claro, que, ajá, les decía, las medidas provisionales se pueden adoptar desde el inicio, de la contestada a la demanda, durante la secuela procesal. Pero sí un punto crucial, les decía, creo que es, y aunque primigeniamente es la escucha de menores un derecho de los niños, niñas y adolescentes, a la luz del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, creo que ese sí es un punto clave para darte cuenta de muchas cuestiones, ¿no? Porque ahí sí de manera directa estás viendo al infante, de manera directa ves cómo se comporta. A veces uno tiene que generar confianza, ¿no? Incluso es todo un reto escuchar a los pequeños. En realidad, pues tienes que empezar. Yo recuerdo ahí hay un protocolo que es bastante útil, que es de niños migrantes, pero creo que es totalmente aplicable para la práctica, para el derecho de familia. Y bueno, va desde generar confianza con el niño, niña o adolescente, ¿no? Que tienes que hacer una plática previa, una plática informal,